Querido Padre Dios, en esta hermosa hora nos regocijamos en poder estar en estos medios para poder transmitir el mensaje de tu palabra y para que los corazones nuestros sean libertados por el poder tuyo. Oh Señor, toma lugar en todo nuestro ser y que podamos aprender, Señor, acerca de lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy y de esa manera poder desarrollarnos y de esa manera poder crecer espiritualmente y llegar, Señor, a la estatura del varón perfecto. Estamos en tiempos peligrosos, tiempos en los que tenemos que tener la sabiduría, cómo confrontarnos ante ellos, pero lo hermoso es que tenemos al precioso Espíritu Santo que nos hará saber las cosas que han de acontecer y el que nos va a guardar y nos va a librar, Señor, a través de esa unidad, de esa unión entre tú y nosotros. Yo te pido, mi Dios, que pueda llegar esta palabra a muchos corazones y esos corazones puedan ser edificados en ti, en el poder de tu verdad y puedan crecer, Señor, al unísono como tú quieres que crezcan espiritualmente. Espíritu de Dios, sé tú en esta hora liberando la palabra, libertando esa palabra que llenará nuestros corazones de paz, de quietud y de confort. Gracias, Señor, todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús, a quien debemos toda gloria y toda honra. Amén y amén. En esta hermosa hora vamos a hablar algo que quizás nosotros nos preguntamos por qué Dios nos dio un libre albedrío, no, por qué nos dio esa libertad y realmente por qué no gozamos de esa libertad. Y uno de los puntos que yo quiero tocar en esta hora es que vayamos allí a Lucas capítulo 11 y su versículo 38 y nos vamos a situar en esa parte de dos mujeres diferentes de las cuales nuestro Señor Jesucristo visitó, y es de Marta y María. Y dice la palabra de Dios: aconteció que yendo de camino, ¿quién? Nuestro Señor Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué utilicé esta parte de la Biblia para poder hablar algo acerca sobre qué significa que Dios nos ha dado un libre albedrío, pero que nosotros no gozamos de esa libertad por la cual Dios nos dio el libre albedrío? Primero tenemos que entender qué es libre albedrío. Y libre albedrío, dice, es cuando nosotros tenemos la capacidad de elegir. O sea que Dios nos ha dado la capacidad de elegir. ¿Elegir qué? ¿Cómo nosotros debemos de vivir para poder gozar de sus bendiciones? Hay reglas en la palabra de Dios. Hay forma de que Dios nos llamó a libertad. Entonces dice, ¿qué es el libre albedrío que Dios nos dejó? Fue la capacidad inherente de elegir y actuar libremente. Usted puede actuar como usted quiera. Ese es el libre albedrío. Usted puede elegir qué tipo de vida quiere usted tener en esta tierra. Aunque la palabra dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Qué quiere decir? Que usted puede escoger lo que usted quiera, pero no todas las cosas le van a convenir. Si usted hace una mala elección, aunque usted tenga el libre albedrío, usted no va a disfrutar de una libertad plena. Yo escuchaba a una persona decir, era una persona que estaba en un gobierno. Cuando él entró al gobierno, él tenía un corazón noble y él decidió hacer las cosas correctamente. En su tiempo de
de autoridad, él quería hacer todo lo bueno, él quería que el pueblo disfrutara de lo bueno, pero sucedió que al final su ser se contaminó. Muchos por la avaricia, muchos que gobiernan se contaminan cuando tienen el poder, y cuando tienen el poder se olvidan de lo que pensaron anteriormente, y ese poder los hace sobrepasar a los demás. No les importa pisotear a otros con tal de alcanzar ese poder. Entonces esa es nuestra naturaleza en sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza divina, porque cuando Dios nos creó, dice la palabra de Dios que nos creó a su imagen y semejanza, pero en medio de esa creación que Dios hizo en el hombre entró el pecado, y el pecado contaminó al ser humano, y por eso Dios habla en Deuteronomio 30 que Él nos da la potestad de elegir entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Pero Él nos da una sugerencia y nos dice, pero yo les digo que escojan la vida y la bendición. Entonces el hombre nació con bendición. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, lo hizo en una relación de bienestar, que gozara de bienestar. Pero a causa de la codicia, del poder, el hombre falló y cayó. Entonces fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero nuestro libre albedrío no lo usamos de la manera correcta, y Adán y Eva no lo usó de la manera correcta, porque ellos decidieron hacer su propia voluntad, perjudicando a toda la raza humana, porque no solo se perjudicaron a ellos mismos, sino que nos perjudicaron a todos. ¿Con qué? Con que nos separó de la presencia de Dios. Hubo una separación, y en esa separación venimos nosotros a un sufrimiento que se llama enfermedad, pobreza, muerte, y contendemos unos con otros a causa de ¿qué? Del poder. O sea que la humanidad ahora no goza de esa libertad de tener ese libre albedrío, sino que a causa de lo que le rodea, sea que esclavizado. Porque el libre albedrío no es para que seamos esclavos, porque Dios no quería que nosotros estuviésemos esclavos, sino que tuviéramos esa libertad de elegir las buenas cosas, pero la naturaleza caída nos hace elegir lo incorrecto, y lo incorrecto nos lleva ¿a qué? A la perdición y a la muerte. Entonces, ¿qué sucedió con la raza humana? Primero, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Luego vino la caída que afectó a la naturaleza humana y llevó a la separación con Dios. O sea que la raza humana se separó. Luego dice, empezó una lucha en el ser humano entre la carne y el espíritu. Y esto usted lo puede leer en Romanos. Romanos es una carta doctrinal y nos habla mucho de la lucha que tenemos nosotros con nuestra carne y con lo espiritual. Porque cuando venimos a Cristo, nos unimos a Él, pero no quiere decir que la naturaleza carnal desapareció. Ella permanece allí. Y usted va a tener esa lucha constante con su carne y con la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Pero realmente, si nosotros decidimos alinearnos a su palabra, porque dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios nos va a enseñar a caminar en libertad en esta tierra, gozando de las bendiciones de Él, pero depositando nuestro ser en sus manos. Entonces vino la lucha entre la carne y el espíritu. Es una lucha interna entre la naturaleza pecaminosa y la nueva en Cristo Jesús, que es la espiritual. Pero tenemos un cuarto paso, que es el libre albedrío. Que le digo, el libre albedrío es saber elegir lo correcto y desechar lo incorrecto. Entonces dice, el libre albedrío es elegir entre el bien y el mal. ¿Cómo esta elección impacta nuestra vida individual? O sea,
esta relación de la carne y de lo espiritual va a impactarnos de una manera muy fuerte nuestra vida personal o nuestra vida individual. Entonces, por eso nosotros muchas veces necesitamos de la gracia de Dios. Yo decía anteriormente por qué nosotros tenemos ese libre albedrío cuando verdaderamente no podemos elegir el bien, sino que empezamos a elegir el mal. Pero dice, ¿cómo nosotros podemos verdaderamente gozar de esa libertad plena? Porque como les estaba diciendo, que el libre albedrío, dice, tenemos la capacidad de elegir entre actuar libremente, pero nuestras verdaderas acciones están limitadas. O sea, ¿qué me limita a mí a gozar de esa libertad que Dios quiere? Que yo elija el bien para mi vida y no el mal. El ser humano tiene esas limitaciones, como les dije, por nuestra humanidad caída. Y esas limitaciones están influenciadas por factores o por patrones como la misma naturaleza humana, las tendencias pecaminosas, dice, presiones sociales. Eso afecta mucho nuestro libre albedrío de que podamos gozar de la libertad, porque la sociedad presiona mucho al ser humano a manera de que, por querer quedar uno bien con los demás, porque todos no queremos quedar mal, sino que queremos quedar bien, preferimos quedar bien con los demás y quizás estamos quedando mal con Dios. Empezamos a inclinarnos ¿a qué? Al camino que Dios dijo, yo prefiero que ustedes elijan no la maldición, sino que elijan la bendición. No elijan la muerte, sino que elijan la vida. Pero las presiones que nos rodean nos instan a cometer errores. Por eso Dios nos manda a que nosotros tengamos un equilibrio para poder, ¿qué? Saber elegir. O sea que para libre albedrío, yo pienso que vuelve a surgir lo que es el fruto del Espíritu, que es el amor. Porque el fruto del Espíritu, que es el amor, nos va a dar, ¿qué? Dominio propio. Para poder gozar de una libertad hermosa en Dios, necesitamos que el amor de Dios radique en nuestros corazones. El perfecto amor se introduzca en mi corazón para que de esa manera yo pueda empezar a tener esas virtudes en mi vida, y esas virtudes me llevan ¿a qué? A lo que es mi equilibrio, el dominio propio, mi carácter, mi comportamiento, mis acciones. Entonces tengo que saber elegir. Entonces dice, encuentro equilibrio entre la acción y la contemplación. ¿Cómo yo puedo gozar entonces, no dejarme influenciar por las limitaciones que tengo, por mi naturaleza humana, por las tendencias pecaminosas, por las presiones sociales e incluso el plan divino preestablecido por Dios? Porque Dios hizo un plan divino donde Él nos pide santidad, y como seres humanos en esa naturaleza humana no llegamos a complementar ese plan divino establecido por Dios, porque nos dejamos influenciar por nuestra naturaleza. Entonces dice, todo esto nos impide una libertad en su forma más pura. O sea, en la forma más pura, todo esto nos impide poder nosotros desenvolvernos, poder desarrollarnos. Entonces, cuando yo leí a Marta y a María, son dos tipos de personas. ¿Cuál de las dos queremos nosotros ser? Porque todo tiene su tiempo, todo, y dice, equilibrar nuestras actividades y responsabilidades con las necesidades
de pasar tiempo a los pies de Jesús depende de usted y de mí, porque esto va a nutrir nuestra vida espiritual, y esta vida espiritual nos va a llevar ¿a qué? A gozar de la libertad que Dios quiere que usted goce. Entonces dice aquí, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. O sea que lo introdujo a su casa, le dio entrada, y dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Yo pienso, no dice la palabra de Dios, que María también tenía sus quehaceres, pero hubo una oportunidad en la cual Jesús iba pasando por allí y Marta le dejó entrar a su casa. O sea que tuvieron la visitación las dos de Jesús en su casa, pero María decidió equilibrar su vida. Todos los días nosotros estamos en los quehaceres, en el trabajo, en lo cotidiano, que no tenemos un tiempo presente de disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí nos desequilibramos, entonces ya empezamos a sentirnos presionados y ya no a sentir la libertad que Dios quiere. Pero María no. María dijo, no todos los días está el Señor en casa. ¿Por qué no disfrutar de una buena conversación o de una buena palabra? Porque quizás ella escuchó donde dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Realmente esa palabra, ella no quería desperdiciarla y dejó a un lado quizás sus quehaceres y decidió pasar tiempo a los pies de Dios. Esto hizo que María accionara y que pudiera contemplar, porque tuvo un contemplamiento de Cristo. Mas Marta vivía afanada y turbada. Marta no supo elegir el momento apropiado para pasar con su maestro y poder encontrar la paz interior, porque la paz interior nos da libertad. Entonces Marta no estaba gozando de manera correcta su libre albedrío, y quizás al final ella se sintió fatigada y dijo, habiendo tenido libre albedrío, no he disfrutado de esa libertad. Entonces viene Marta, que estaba tan afanada, dice, le habla a Jesús y le dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Se puso insolente, que no disfrutó de la presencia de Dios, sino que a lo contrario le reclamó, ¿no te da pesar? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No ves tú cómo está ella? ¿Y no me ves a mí cansada, agitada porque estoy atendiendo? Pero Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál era la buena parte? Estar escuchando la palabra de Dios, estar contemplando, o sea que ella tuvo una contemplación, y en esa contemplación ella se sintió libre. Yo le digo hoy, ¿usted quiere gozar de su libre albedrío de la manera correcta? ¿O quiere usted disfrutar de otra manera, donde Dios dice, elige el bien, elige buscarme, elige estar a mis pies porque tu alma recibirá paz, quietud, descanso? O elige estar agitado y en un tiempo llegar a la frustración y decir, no he gozado en lo absoluto. Dios nos da momentos de reflexión en su palabra
que nos sentemos un momento y reflexionemos verdaderamente si estamos disfrutando de la libertad o estamos siendo prisioneros de nuestro propio libre albedrío. Que Dios nos dé la sabiduría para poder elegir la buena parte que eligió María y no la que eligió Marta. Cierre sus ojos allí y vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que se refleje a nosotros y que nos haga entender cada parte de su palabra y que esa palabra se accione en nosotros. Querido Padre Dios, te rogamos en esta hora que podamos nosotros reconocer lo que es el libre albedrío, pero poder, Señor, gozar de la libertad, porque a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, podemos nosotros disfrutar de tu amor y tu bondad. Mi Señor, abre nuestro corazón, nuestros ojos espirituales y danos el entendimiento para que estos tiempos que vivamos, Señor, sean tiempos de aflicción para la tierra, nosotros sepamos tener paz en medio de la tormenta, debido a que hemos sabido elegir el camino de la vida y de la bendición. Y ese camino solo lo encontramos en ti, Señor, estar a tus pies en los momentos de tu visitación. Gracias te doy, Señor, en esta hermosa hora y que sea verdaderamente una palabra de beneficio para todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.